Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, vamos a buscar Lucas 14 y la enseñanza de hoy la he titulado Un verdadero discípulo de Cristo. Primeramente, hermanos, para entender qué significa un verdadero discípulo de Cristo, debemos entender nuestro propósito como discípulos. Y vamos a empezar leyendo, no el primer versículo, sino vamos a empezar leyendo los dos últimos versículos de Lucas 14, 34 y 35. Dice Lucas 14, 34 y 35: Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero invitarles a orar. Dios, Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre amado, como tus hijos, de reunirnos, Padre celestial, de tener comunión unos con otros, Señor, de aprender de tu santa palabra. Señor, sé tú instruyéndonos, hablándonos, Señor. Como dice este versículo, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, tomarla en nuestros corazones, guardarla, Señor, y poder aplicarla, Señor, a nuestro día. Sé tú enseñándonos, Padre bueno, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Necesito de tu gracia y de tu bondad, Padre celestial. Sé tú utilizando mis debilidades, Padre Santo, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, enséñanos a través de tu Espíritu y de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y empecé con este versículo, porque este versículo nos hace pensar en un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la sal? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios creó la sal, cierto? Y creo que parte de ese propósito es para dar sabor, ¿cierto? No sé ustedes, pero a mí la palta me gusta con su buena sal, el huevo me gusta con salecita. Creo que un huevo sin sal, un arroz sin sal no sabe igual, ¿cierto? Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿cierto? La sal fue creada con un propósito, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Y Dios también nos ha creado con un propósito. Nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, tenemos un propósito. Y muchas veces la mayoría de personas se la pasan alrededor de su vida, y aún creyentes, pensando con qué propósito me habrá creado el Señor. ¿Qué propósito tengo en mi vida? ¿Cierto? Bueno, Dios nos creó con un propósito y Él quiere que todos nosotros cumplamos ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Glorificar el nombre de Dios, ¿cierto? Eso creo que es algo que constantemente lo vemos. Fuimos creados con un propósito. Isaías 43:7 dice esto: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, ¿cierto? Dios creó todas las cosas para su gloria. Toda la creación tiene ese propósito y fue creada bajo ese propósito, para glorificar el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. También nos dice la palabra de Dios que todo lo que respira, ¿qué debe hacer? Alabar su nombre, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes tenemos doble propósito a la hora de glorificar el nombre de Dios. Uno por creación y otro por redención, ¿cierto? Entonces tenemos doble propósito. Fuimos creados para glorificar el nombre de Dios, pero también fuimos redimidos para glorificar el nombre de Dios. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos doble propósito en el cual debemos cumplir, y ese propósito es glorificar el nombre de Dios. Cuando hablamos de glorificar el nombre de Dios, realmente suena algo muy general, ¿no? Y nos preguntamos, pero ¿cómo
en formas específicas glorifico el nombre de Dios. ¿Cómo puedo glorificar el nombre de Dios? Glorificamos el nombre de Dios, hermanos, a medida que nos sometemos a su voluntad y a medida que damos a conocer sus atributos. Y una de las formas en que el creyente puede glorificar el nombre de Dios es siendo un verdadero discípulo de Cristo. Y cuando hablo de ser un verdadero discípulo, hablo de que usted como creyente, como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, tiene una meta personal en su vida. Usted como hijo de Dios, ¿cierto? Usted fue salvado con un propósito, y ese propósito es glorificar su nombre. Pero su meta diaria es ser transformado a la imagen de Cristo. Usted tiene ese propósito en su vida. Usted tiene esa tarea en su vida, y es ser transformado a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es aquel que aprende siguiendo los pasos de otros. En palabras del Señor Jesús, un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Y un discípulo tiene la tarea también de discipular. Discipular es acompañar en el camino a otro para guiarle, a fin de ayudarle a esa persona a formar el carácter de Cristo en él. Ahora quiero, hermanos, que veamos algunas características de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, si nos consideramos nosotros verdaderos discípulos de Cristo, debemos entender primero que tenemos un propósito, ¿cierto? Y ese propósito es ser como Cristo. Y la primera característica que usted debe cumplir como un verdadero discípulo de Cristo es que usted debe anhelar y buscar ser transformado a la imagen de Cristo. Usted debe buscar que ese propósito se cumpla en su vida. Y somos transformados a la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen de Él a medida que nosotros sometemos cada área de nuestra vida a la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice 2 Corintios 3:18. Quiero que busquen ahí en sus Biblias 2 Corintios 3:18. El apóstol Pablo era un hombre que anhelaba ser como Cristo, se esforzaba por ser como Cristo, por conocer a Cristo. Dice 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces estamos en un proceso de transformación, ¿cierto? Y ese proceso de transformación nos guía a ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo la hace en nuestra vida, ¿cierto? Pero para eso nosotros también necesitamos disponer cada área de nuestras vidas a la obra del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo quería y anhelaba ser transformado a la imagen de Cristo, pero él también buscaba que sus discípulos fuesen transformados a la imagen de Cristo. Por eso Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es maravilloso pensar que Dios está haciendo una obra en nosotros. Hermanos, recordemos como dice Filipenses 1:6, que la buena obra que Él ha empezado en nosotros, ¿el qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a terminar, dice, hasta el día de Cristo. Es la promesa del Señor Jesús, por tanto, Él la va a cumplir y Él está haciendo una obra especial en nosotros. Y sabemos, hermanos, que cuando Él venga, va a transformar este cuerpo de pecado en un cuerpo glorificado, ¿cierto?
Es su obra, es su promesa y podemos descansar en eso. Y es hermoso saber que a pesar de las luchas que podamos tener en nuestras vidas, a pesar de las constantes luchas que podamos ver en nosotros mismos, es hermoso saber que Él está obrando en nuestras vidas. Y es hermoso también pensar que si estamos invirtiendo tiempo en discipular a otra persona, ¿cierto? Y a veces quizás no veamos los frutos, es hermoso pensar que Dios también está obrando en esa persona. Entonces, hermanos, buscamos parecernos a Cristo cada día, que nuestra meta al levantarnos sea pensar, ¿qué me hace falta para ser como Cristo? ¿Qué me hace falta para ser como Él? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Que eso sea una meta personal en tu vida, que cada día puedas verte al espejo y decir, quiero ser como Cristo. ¿Saben? Debemos ser esa clase de discípulos que puedan decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo era un verdadero discípulo y él pudo decir con certeza y con confianza, decir, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Usted podría decir eso, hermano? ¿Usted podría decirle a otra persona, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Y realmente cuando uno escucha esto, uno dice, qué hombre tan orgulloso, ¿no? Incluso Pablo a través de la historia ha sido catalogado por algunos como orgullosos por este tipo de frases. Pero no, Pablo pudo decir esto porque él era un verdadero discípulo de Cristo. Él seguía a Jesús, él seguía sus pasos, él anhelaba ser como Cristo. Él tenía pasión por Cristo y anhelaba ser transformado a la imagen de su Maestro. Y es muy interesante porque realizando este estudio pensé que solo una o dos veces se mencionaba en las Escrituras esto, pero alrededor de 7 veces, sin contar algunas que encontré en Hebreos, aunque Hebreos no se sabe quién lo escribió, el apóstol Pablo anima a seguir su ejemplo. Quiero leerles algunos de estos versículos. 1 Corintios 4:16 dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Tesalonicenses 1:6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Y segunda de Tesalonicenses 3:9, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Y decir, hermanos, que ser imitadores de Cristo puede sonar, que sean imitadores de nosotros, así como nosotros de Cristo, puede sonar algo orgulloso, pero realmente es algo que nosotros como creyentes debiésemos poder decir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser la sal de esta tierra, nos ha llamado a ser la sal de este mundo, la luz de este mundo, perdón. Fuimos llamados y somos cartas escritas. Dice la palabra de Dios, cartas escritas que muchos van a poder leer, ¿sí? Y por nuestro testimonio poder conocer al Señor Jesucristo. Debemos tener pasión por ser como Cristo, por imitarle, por seguirle. Debemos esforzarnos por ser como Él y gozarnos en adorarle. Saben, a veces pareciera que en el mundo hay más pasión de los del mundo por seguir las cosas del mundo que la pasión que hay por los creyentes por seguir a Cristo. Y hoy en día vemos a muchos jóvenes imitando numerosas modas, siguiendo a figuras, llegando incluso al punto de convertirlos en sus ídolos. Estos jóvenes se esfuerzan
por ser como estas personalidades que admiran, quieren ser como ellos, los hacen sus ídolos, imitan su forma de ser, quieren bailar como estas personas, quieren copiar sus acciones, quieren vestir como estas personas. Y lo más gracioso es que no se avergüenzan de seguirles, no se avergüenzan de hacer el oso, como decimos en Colombia, ¿sí? De hacer un baile, de publicarlo en sus redes sociales. Pero nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, deberíamos sentir más pasión, tener más gozo por imitarle a Él, por obedecer sus enseñanzas y estar más orgullosos por ser sus discípulos. La pregunta, hermanos, es: ¿a quién estás imitando? ¿Como quién te gustaría ser? ¿Qué es aquello que te causa admiración? Quizás admiras a alguien por su fama, por su belleza, por su talento, por sus riquezas, por su inteligencia. ¿O admiras a alguien por su bondad, por su amor hacia los demás, por su fe, por su generosidad, por su servicio? ¿Tú quieres ser como Cristo? ¿Tienes esa meta personal en tu vida? ¿Quieres ser transformado a la imagen de Cristo? Hermanos, debemos, para realmente anhelar y buscar ser como Cristo, debemos tratar de conocer al Señor Jesús. Debemos tratar de entender su amor, porque cuando le conocemos a Él y entendemos su amor, entonces vamos a querer ser como Cristo. Por eso la siguiente característica de un verdadero discípulo de Cristo es que entiende el amor de Dios. Entiende el gran amor que Cristo tuvo por él. Entiende el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Entiende que ese amor, que el amor que Cristo le da es superior a todo. Y cuando yo entiendo el amor de Dios, quiero llegar a conocerlo. Y cuando quiero llegar a conocerlo, esto me va a llevar a anhelar y a buscar ser como Él. El comprender el amor de Dios me llevará a tener amor por Él, amor por su obra y a entender qué es lo que realmente mueve el corazón de Dios. Y quiero que vayamos, ahora entremos un poco más al texto, a Lucas 14, versículo 25 y 26, dice allí, Lucas 14, 25, 26, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La pregunta es: ¿acaso debo aborrecer a mi familia para ser un verdadero discípulo de Cristo? La respuesta es no, no es esto lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. Está queriendo decir que a la manera en que yo comprendo el amor de Dios, mi amor por Dios debe ser superior a cualquier otro amor. No se puede comparar el amor que me tengo a mí mismo, que le tengo a mi familia, por el amor que debo tener a Dios. Y cuando yo comprendo el amor que Dios me ha dado y la manera en que Dios me ama, voy a poder amar realmente a mi familia, a los demás, y voy a poder realmente amarme a mí mismo, porque el verdadero amor se encuentra en Dios. Dios nos llama a que un verdadero discípulo es aquel que tiene un amor superior por Él. Cuando entiendo ese amor me impulsa a amarle más a Él. Amar lo que Él ama. Debe ser, hermanos, esa clase de amor que nos impulsa a admirarlo a Él por lo que Él es. Y también cuando comprendo su amor, entonces también voy a comprender su corazón.
y voy a entender que Dios ama a los perdidos. Y voy a tener un amor por los perdidos porque entiendo que yo también estaba perdido y que Cristo me amó. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. El amor de Dios es un amor ferviente, es un amor que nos debe llevar a querer que otros conozcan de ese amor. Judas 22:23 dice: algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia. El amor que tenemos por Dios debe ser un amor ferviente, no solamente por amarle a Él, por seguirle, por obedecerle, sino un amor ferviente por los demás. Aquí hay una frase de Pinky con Cerebro y hablando del propósito, de cómo me debería llevar ese propósito para el cual fuimos creados, y el amor de Dios también nos debería impulsar. Es una historieta, pero nuestro propósito debería tratar de conquistar al mundo para Cristo, mostrando el amor de Dios. Amy Carmichael, una misionera a la India, escribió: si no tengo misericordia como mi Señor tuvo misericordia de mí, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento de la base de la cruz, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Sin duda, hermanos, no podré ser transformado a la imagen de Cristo, no podré revelar el amor de Dios si yo no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Y esta es la tercera característica de un verdadero discípulo de Cristo, que está dispuesto a negarse a sí mismo. Dice allí en Lucas 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y constantemente vemos al Señor Jesús diciendo esta frase, pero me gusta más como en Lucas 9:23 lo dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígueme. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? El negarse a sí mismo consiste en rendir mi vida por completo a Cristo. Es entender que el yo ya no tiene autoridad alguna. Es entender y rendir todos mis derechos a Él. Él es el dueño absoluto. Es realmente ver a Jesús como lo que Él es, el dueño y rey de nuestra vida, nuestro Señor. Dice Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Le llamamos Señor, pero no estamos prontos a obedecerle. Le llamamos Rey, pero no dejamos que Él reine en nuestras vidas. San Agustín también dijo: seremos felices si también podemos practicar lo que escuchamos y cantamos. Y constantemente cantamos: tú eres Señor, tú eres Rey, tú gobiernas, te adoramos, pero ¿cuánto de lo que cantamos realmente practicamos? Hermanos, negarnos a nosotros mismos consiste en menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Es obedecerle en aquellas cosas que van en contra de nuestros deseos personales, de nuestras preferencias, porque creemos que Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos consiste muchas veces simplemente en decir la verdad, aunque esto pueda traer problemas a nuestras vidas. El negarnos a nosotros mismos a veces simplemente es asumir nuestras responsabilidades ante nuestros errores y pedir perdón. El negarnos a nosotros mismos
Quizás simplemente consiste muchas veces en hacer lo correcto, en pagar la multa cuando la cometemos y no pasarle la platica por debajo al policía. Es buscar el bien de otro por encima del mío. Recuerdo la historia de un misionero que se llama Eric Lieder, y él era un atleta muy reconocido y estaba por competir los 100 metros planos, pero resulta que ese día que iba a correr la carrera era un domingo, y él, por su fe, decidió no correrla. Dijo: no, ese es el día del Señor y yo no voy a correr esa carrera. Y dijo: no voy a participar, no voy a poder participar, es el día que debo ir a la casa de mi Señor, voy a congregarme, no voy a correr la carrera. Y todo el mundo quedó impactado. Los medios de comunicación empezaron a hablar de él. No va a correr la carrera, es uno de los mejores corredores. Todo el mundo empezó a hablar por él. Y al final pasó algo impresionante, porque decidieron correr la carrera a otro día. Y su entrenador le dijo: Dios honra a los que le honran. Hermanos, negarnos a nosotros mismos es darle el primer lugar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero la verdad es que muchas veces nos cuesta darle un rato los domingos, nos cuesta aún venir a la iglesia. Y decimos: Señor, tú eres lo primero en nuestra vida, pero si no hace mucho frío, iré a la iglesia. Ahora, no solo debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, sino también debemos estar dispuestos a tomar la cruz de Cristo cada día y seguirle. Y esa es otra característica de un verdadero discípulo de Cristo, que está dispuesto a tomar la cruz. Y allí el versículo 27 de Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El tomar la cruz cada día es una señal, hermanos, de que nos estamos negando. Es la señal más evidente de que hemos crucificado a nuestro yo. Cuando hablamos de llevar la cruz, hablamos de estar dispuesto no solamente a vivir una vida consagrada al Señor, sino al hecho de estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta sufrir? Creo que a ninguno, ¿no? Pero deberíamos sentir gozo cuando sufrimos por la causa de Cristo. Y esto era algo realmente muy evidente en la vida de los apóstoles. Ellos se gozaban por sufrir por la causa de Cristo. Y no eran simplemente palabras vanas, sino que lo demostraron con sus vidas, y muchos de ellos dieron su vida por dar gloria al Señor Jesús. Pedro dijo en 1 de Pedro: antes gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:10, después de decir que para él todas las cosas que tenía eran basura, en Filipenses 3 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También en Colosenses 1:24 él escribió: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, los apóstoles estaban gozosos por hacer la obra de Cristo. Ellos se gozaban por sufrir por la causa de Cristo, a tal punto que uno ve las historias de ellos, y la historia cristiana nos cuenta, por ejemplo, el testimonio del apóstol Pedro, el cual cuando le fueron a crucificar dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y le crucificaron cabeza abajo. ¿En qué situaciones, hermanos, somos partícipes de los sufrimientos de Cristo?
¿O cómo podemos llevar nuestra cruz? Bueno, creo que cuando afrontamos las pruebas y las dificultades con fe, mirando con confianza al Señor Jesucristo, cuando padecemos por la causa de Cristo, haciendo bien a otros, cuando decidimos vivir conforme a los principios de Dios sin importar las consecuencias. Mateo 5:11 dice esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Ahora, ¿estás dispuesto a llevar la cruz de Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? William MacDonald también escribió: la cruz es el emblema de la persecución, la vergüenza y el abuso que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios y que el mundo cargará sobre todos aquellos que elijan ir en contra de la corriente. Cualquier creyente puede evitar la cruz conformándose a este mundo y a sus caminos. ¿Te estás conformando a este mundo o estás llevando la cruz de Cristo? Saben, a muchos cristianos les da vergüenza decir que son creyentes por temor a sufrir burlas, desprecios o rechazos en sus colegios, en sus universidades, en sus empresas. Otros ni siquiera están dispuestos a repartir un folleto porque temen que le vayan a despreciar. Ahora, hermanos, aquellos que dicen que están dispuestos a llevar la cruz de Cristo, ¿estarías dispuesto a morir por la causa de Cristo? Y realmente muchas veces podemos decirlo, pero ¿qué tan real es eso en nuestras vidas? Y no vamos a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo si primeramente no vivimos por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de este himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esta historia cuentan que un hombre de una aldea de la India recibió él y su familia a Cristo. Y toda la aldea, cuando se enteró, estuvo en oposición a eso. Y le exigieron que se retractara, que dejara su fe. Y este hombre se negó a hacerlo. Entonces cuenta la historia que el jefe de la aldea lo sacó públicamente delante de todos ellos y les dio una oportunidad para que se arrepintiesen y dejaran esa fe que habían adquirido. Cuenta la historia que ellos no sabían qué decir, qué hacer, y empezaron a cantar este himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice la historia que mientras ellos cantaban esta historia, mataron a su esposa, a sus hijos, y le dieron una última oportunidad para que se arrepintiese. Y este hombre seguía cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Lo impresionante de esta historia es que él muere, pero cuenta la historia que el hombre de aquella aldea quedó tan impresionado de su fe que él quiso conocer a ese Cristo. Y toda la aldea llegó a convertirse por el testimonio de este hombre. Y así alrededor del mundo podemos ver muchas historias de hombres que murieron por Cristo y por su fe otros fueron salvos. Hermanos, no podremos negarnos a nosotros mismos, no podremos estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo si no estamos dispuestos a asumir el costo de seguirle. Y esta es otra característica de un verdadero discípulo de Cristo, que está dispuesto a asumir el costo de seguir a Cristo.
Por eso Lucas 14 del 28 sigue diciendo, voy a leer desde el 27 para esto, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor Jesús está diciendo: si usted quiere seguirme, si usted quiere ser un verdadero discípulo, quiero decirle algo: seguirme tiene un costo. Seguir al Señor Jesucristo tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la condición para ser su discípulo según el versículo 33? Renunciar a todo. El costo de seguir a Jesús es todo. Dios quiere una entrega total. Todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre es renunciar a todo en esta vida, hermanos, porque hemos entendido y considerado una mejor vida en la eternidad. Renunciar a todo es entregar todo a Él, es dejar de vivir para este mundo y fijar nuestra mirada en lo que tiene valor eterno. Es utilizar aquello que Dios nos lo ha dado, que no es de nosotros, para dar gloria a su nombre. Recuerdo mucho la historia de este joven rico en Lucas 18. Y este joven rico en Lucas 18 era un joven muy rico y muy rico y muy bueno, por así decirlo. Y se acerca al Señor Jesús y le dice: maestro, ¿cómo hago para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Este joven rico le dice: he hecho esto desde muy pequeño. El Señor Jesús le dice: te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y sígueme. Pero en Lucas 18, 23 dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este joven quería seguir a Cristo, pero su corazón estaba centrado ¿en qué? En sus riquezas, en lo terrenal. Este hombre se puso triste porque consideró los valores de este mundo, lo terrenal, más valioso que los tesoros eternos. Hermanos, ¿tengo como mayor tesoro las cosas espirituales o las cosas terrenales? ¿Cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos da? ¿Utilizamos nuestros recursos para la obra de Dios? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos? Me gustan mucho las frases de los misioneros. Y Jean Elliott escribió esto. Jean Elliott también fue un misionero que entregó su vida por alcanzar los Aucas en Ecuador. Y él murió allí tratando de alcanzar los Aucas para Cristo. Y murió allí sin evangelizar ni uno de ellos. Pero lo asombroso de esto es que su familia pudo ingresar después a los Aucas y llevarles el evangelio. Y muchos de ellos se convirtieron por el testimonio de estos hombres que dieron su vida por tratar de alcanzarlos. Él escribió esto en su diario: Padre, hazme débil para que pueda desligarme de lo temporal, mi vida, mi reputación, mis posesiones. Haz que mi mano las suelte, Señor. Aún, Padre, quisiera desligarme del deseo de ser mimado.
¿Cuántas veces he dejado de abrir mi mano por retener solamente lo que he considerado un deseo inofensivo? Más bien, hazme abrir mi mano para recibir el clavo del Calvario, como Cristo la abrió, para que yo, soltándolo todo, pueda ser libertado, desatado de todo lo que ahora me tiene atado. Él consideró el cielo, sí, la igualdad con Dios, como cosa a la que no debía aferrarse. Así haz que me desligue de todo lo que tengo tomado. Hermanos, ¿acaso habrá alguna cosa en la cual nosotros podremos considerar de nosotros? Si Dios, dice la palabra, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, ¿acaso habrá algo en la cual nosotros podremos retener para nosotros? Y para terminar, hermanos, la última característica de un verdadero discípulo de Cristo es que permanece en Él. No podemos seguir a alguien, dice el que toma su cruz y me sigue, ¿cierto? Y no podemos seguir a alguien si no estamos compartiendo con esa persona. Debemos permanecer con esa persona para poder conocerle. Y un verdadero discípulo es aquel que permanece en Cristo. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un discípulo permanece en Cristo. Y permanecer en Cristo, hermanos, es vivir una vida arraigada en Él, es tener una comunión diaria con Él, con su palabra, en oración. Juan 15:5-8 también dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el resultado de permanecer en Él va a ser que llevemos fruto para la gloria del Padre, ¿sí? Y así seamos sus discípulos. Aquí está la conclusión: glorificamos el nombre de Dios a medida que somos verdaderos discípulos de Cristo y cumplimos y nos esforzamos por cumplir estas características.